El libro que sigue es un libro precioso, el libro de Esther. ¿eh? Es un nombre precioso también, Esther. ¿Quién se llama Esther aquí? Ah, Joyce Esther. Amén. Y Nehemías va terminando, gloria a Dios. Y creo que Dios ha ministrado nuestras vidas a través de este libro de una manera especial, porque de verdad que hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos comparar nuestras vidas espirituales, nuestro andar, con este libro de Nehemías. Amén. Gloria a Dios. Haciendo un resumen de lo visto en la última vez que nos reunimos acá, ¿quién me ayuda a hacer ese resumen? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Sí. Wilda. Gloria a Dios. Amén. Usted decía que el capítulo 8 de Nehemías es una renovación y reforma. Y de las tantas cosas que escribí, decía que el tema central de ese capítulo es la lectura de la palabra de Dios, llevado a cabo por Esdras, el escriba, que en aquellos que estaban reunidos eran con personas con uso de razón, eh, de que lo podían entender lo que estaban escuchando, que habían 13 personas ahí junto con ellos leyendo la palabra, que ellos eran de suma importancia, que mientras Esdras hablaba, ellos ahí estaban distribuidas para explicarle al pueblo lo que Esdras leía. Aquellos israelitas que se reunieron para escuchar la palabra de Dios estaban sedientos de escuchar. Y usted decía también que cuando uno lee la palabra, tiene un efecto. O sea, no podemos quedarnos siendo iguales después de haber leído la palabra, porque sí o sí vienen cambios cuando uno tiene como una relación de ayuno, lectura de la palabra y oración con el Señor. O sea, usted decía específicamente que la palabra de Dios tiene que provocar algo en nuestras vidas, que no hemos de ser los mismos después de haberla leído y que en aquel tiempo eso provocó una búsqueda de Dios, de tiempos de ayuno y oración constante, de aprender y de saber la palabra en ellos. Amén, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Denle un aplauso a esa niña, un aplauso. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra persona más que quiera hablar algo del capítulo siguiente? Del 9. ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Dónde está Jairo? Jairo no vino. Gloria a Dios. Bueno, ciertamente es que la palabra de Dios tiene que hacer un efecto en nosotros. ¿Usted se ha fijado que la palabra de Dios quizá en algunas personas provoca transformación y cambio, en otros no? Usted nunca se ha preguntado por qué. ¿eh? Y es que la palabra de Dios, lo normal es que provoque cambio, transformación en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Así que, amado, cuán necesario es eso. Hablábamos de que habían pasado 70 años, ¿verdad? Y esa gente no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Una generación se había levantado y no había el conocimiento. Así que luego de reedificado el templo, luego de reedificar las murallas, llega el momento, amado, donde la palabra de Dios tiene que instaurarse nueva vez. ¿Y quién mejor que el mismo Esdras para leer la palabra de Dios en aquella ceremonia especial? Mencionábamos el Salmo 119:11 que decía: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El gozo del salmista, que es el que está escribiendo eso, de mi corazón, ¿verdad? Es lo mismo, pero con otras palabras. Amén. Entonces la lectura de la palabra de Dios reveló su pecado y maldad a todo el pueblo. Inmediatamente las personas empezaron a querer más de la palabra, a ver qué es lo que estaban haciendo mal y empezaron a corregir lo que tenían que corregir. Amén. Y llegó el momento, el versículo 6 en adelante, donde hizo que esa palabra hizo que saliera una alabanza de ellos, amén, una transformación. Pudieron alabar a Dios de diferentes maneras. Gloria al Señor. Dios había sido bueno para con este pueblo. Ahora pasamos al capítulo 10, mis amados. El capítulo 10 es un capítulo muy especial. Bueno, del capítulo 10 al capítulo 13 está lleno de muchos nombres. No sé si usted ha ojeado el 10, el 11, el 12 sobre todo.
Y hay muchos nombres. ¿Cuántos nombres? ¿Cuán importante es para Dios el nombre tuyo y el nombre mío? ¿Cuán importante fue para Dios los nombres de todas esas personas que existieron en ese tiempo, verdad? Quizá muchos de nosotros en este tiempo, quizá no se toma cuántos cristianos hay, cuáles son sus nombres, cuáles son aquellos que hacen buenas obras, que son personas destacadas, que viven la palabra. Quizá esos nombres no están asentados ahí en muchos de esos libros, pero para Dios fue tan importante que esos nombres se escribieran y están ahí. Quizá usted no lo lee, pero están ahí. Amén. Hay genealogía, hay nombres de personas que tuvieron relevancia en alguna que otra cosa, hay otros que fueron incluidos para estar en ciertos lugares específicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué importante que Dios los tiene en cuenta. Y Dios quiere que sean recordados. Dice que el justo será recordado. Amén. El justo será recordado. Para empezar el capítulo 10, yo quisiera hacer un pequeño repaso, o no repaso, sino leer algunos versículos del capítulo 9 al final, del 36 al 38. Amén. Dice la palabra de Dios. Ya orando, ¿verdad? Y hablando el pueblo, hablando Nehemías, dice, aquí hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados. Y conforme a su voluntad estamos en grande angustia. Así se encontraban ellos. Amén. En grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amado, luego de leer la palabra y ver todo lo que la palabra estaba haciendo en ellos, ellos reconocieron su pecado y reconocieron que se habían apartado y que habían hecho cosas malas, que se habían olvidado de Dios. Y eso provocó en ellos hacer un pacto. Yo no sé si allí salió la canción, hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Quizás no salió esa canción allí, pero ellos hicieron un pacto. Y dice que hicieron un pacto que cada uno tenía que firmarlo para servir a Dios, para agradar a Dios, para obedecer su palabra. Y cuán importante es que usted y yo entendamos que hoy, quizá usted no firme, pero la palabra de Dios tiene que hacer algo en tu vida. Cuando lees la palabra de Dios, tiene que esa palabra ilustrar, reflejarte en tu cara, en tu rostro, en tu caminar, si realmente estás bien o no estás bien delante de Dios. Y hacer un pacto con Dios de no hacer las cosas incorrectas que quizás estás haciendo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Hicieron un pacto firmado. Y primero estuvieron allí, ¿quiénes? Los levitas. No, devuélvete un poquito. Sí, el versículo final que leímos, sí. Los levitas, los sacerdotes y también los príncipes estuvieron ahí, firmando delante de todos y delante de Dios que iban a obedecer la palabra de Dios. Así que hay una lista bien extensa de la gente que firmaron. No era de que no, que sí, yo me comprometo y cada quien se fue por ahí. No, firmaron. Y hay una lista a partir del versículo primero, no lo vamos a leer todo. Dice, lo que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. Dice el versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todo lo que se habían apartado de los pueblos de la tierra de la ley de Dios, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, todo aquel que entendió la palabra, todo aquel que tenía una edad para entender lo que era el pecado, lo que estaban haciendo mal, dice que firmaron y se comprometieron a obedecer la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que hacer cada día un compromiso
de obedecer la palabra de Dios y seguirla fielmente, amado. Aunque no exista un papel firmado, quizá usted no lo haya firmado, pero en su corazón tiene que haber un compromiso para con Dios. Dice, y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Qué tremendo. Es como decía el apóstol Pablo, eso de que hayáis sido, ¿verdad?, reprendido, redarguido. Qué diligencia, qué ardiente afecto produjo en ustedes, ¿verdad? Qué cambio, qué celo, qué vindicación, qué efecto tan tremendo produce la palabra de Dios en el hombre y la mujer cuando la recibe de corazón. Amado, no seamos aquellos como que los que escuchamos la palabra y a veces nos entra por aquí y nos sale por aquí. Pasa un día o 2 días y ¿de qué se predicó en la iglesia el domingo o el miércoles? No sabemos de qué se predicó, ¿no? La palabra no hizo efecto en nosotros. Allí no aconteció eso, sino que realmente hubo un cambio poderoso en cada uno de ellos. En los versículos 30 al 37 hay diferentes aspectos que se leen en esto. No lo vamos a leer, pero hay diferentes aspectos que se leen en lo que era cumplir la ley. Estos son 3 aspectos básicamente. 1, ellos se comprometían a que no habría entre ellos más matrimonios mixtos entre ellos y los paganos. El pueblo se había mezclado de nuevo. Yo no sé cuántas veces usted había escuchado que se habían mezclado. Habían vuelto a lo mismo. Se habían mezclado. Ellos hicieron un pacto de no volverse a mezclar con las naciones extranjeras. Hombres que eran de las naciones extranjeras, mujeres que eran de naciones extranjeras, mezclados con el pueblo de Dios. Esto no era la voluntad de Dios. Y ellos firmaron que eso habría de alinearse y limpiar esa parte. Pero también, número 2, no habría actividad comerciales en los días de reposo y días santos. Los días de reposo se habían vuelto, amado, que era un día más. Ahí había que ganar quizá dinero, ¿verdad? Había que hacer trabajo, había que producir, había que limpiar la finca, había que... Y lo que Dios había dicho del día de reposo, estaban en el Antiguo Testamento, lo que Dios había dicho, eso se había olvidado. Nadie guardaba el día de reposo. Cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que le daba su real gana. Y la ley de Dios, bien, gracias. Nadie la guardara. Realmente, amado, ellos se comprometieron a guardar la ley, a guardar los días de reposo y los días santos. Punto número 3, tenía que ver con las primicias y la provisión para los sacrificios. Primicia y provisión para los sacrificios. O sea que la gente se había olvidado de esa parte tan importante de lo que era el sostenimiento levítico, lo que era el sostenimiento del templo, y cada quien hacía lo que quería con lo que producía. No tomaban en cuenta a Dios, no tomaban en cuenta a la casa de Dios, así que ellos dejaron de cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Y esos mandamientos que Dios había bien establecido. Básicamente de eso trata el capítulo 10. Ahora, cuando pasamos al capítulo 11, la lista continúa de personas y estas estaban dispuestas a hacer lo que Dios dijera. O sea, no solamente en el capítulo 10 hablaba de un listado de personas, sino que sigue en el capítulo 11. Versículo del 1 al 3. Dice, habitaron los jefes de del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer 1 de cada 10, para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades. Ya la ciudad de Jerusalén estaba para habitarse. Así que, ¿quiénes iban a vivir en Jerusalén? ¿Quiénes eran las personas que iban a vivir en la ciudad sagrada, ciudad santa? Precisamente ahí se establecía. Dice que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo. No todos podían vivir en Jerusalén. Dice, se echaron suerte y 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén.
Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, y los sirvientes del templo, los hijos de los siervos de Salomón. O sea que en Jerusalén viviría un grupo de personas. Conoce Dios los corazones de aquellos que se ofrecieron voluntariamente. Entiendo que para vivir en Jerusalén también tenían que cumplir ciertos requisitos. Era la ciudad santa, una ciudad muy especial, y vieron gente que se ofrecieron para vivir en aquel lugar. Amén. Pero qué bueno que fue habitada. Básicamente de esto trata el capítulo 11. El capítulo 12 continúa la lista. ¿Quiénes eran estas personas? Amén. Los que habían de alabar al Señor. En este capítulo, amado, se nos habla de que ya las murallas habían sido terminadas. Todo aquello había sido realizado y por lo tanto había que hacer una inauguración, ¿verdad? Porque es que eso no se podía quedar así. Así que en este capítulo nos habla de la dedicación de las murallas de Jerusalén. Dice que esto fue un evento poderoso, un evento de muchas luces, centellas y mucho aparataje a la hora de celebrar este evento. Dice un evento muy emocionante. Los versículos 27 y 28 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlo a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cántico, con címbalos y salterios y cítara. Amado, aquello fue un fiestón. Aquello fue algo muy especial. Aquello fue algo donde tiraron la puerta por la ventana. Se dice que aquellas personas que eran extranjeros, ¿verdad?, que vivían por ahí, oirían los ruidos, el bullicio y las cosas que sucedían en aquel momento donde se estaban dedicando. Y dice, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Mucha gente estaba reunida allá. Había alabanza, había adoración. Me imagino que estaban ahí cantando todo tipo de cánticos espirituales. Hay un himno que decía: alabadle a son de bocina, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Usted no se lo sabe, yo sé que no. Pero lea el Salmo 150. El Salmo 150, ahí está. Dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Me recuerda un pastor que allá en San Pedro cantaba a sí mismo. Como el Salmo 150, mi alma alaba a Jehová, mi boca tiene alabanza y mi corazón también. Yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, y todo lo que respire, alabe a Jehová también. Gloria a Dios, amén. Y ahí estaban esa gente adorando al Señor, amén, cantando. Se delataron los viejitos, ¿verdad? Se delataron. Así es. Así que el sonido, amado, se oía de lejos. El versículo 43 dice, el versículo más adelante, no me diga. Versículo 43, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿No? Ajá. ¿Sí? Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Y se regocijaron porque Dios lo había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres, los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído de lejos. Yo no sé si usted ha pasado por San Pedro y Macorís en tiempos donde se está jugando pelota. Mire, yo vivía en un sector distante del play, y cuando había una jugada especial, cuando había un jonrón, donde yo vivía, se escuchaba esa algarabía de esa multitud vociferando a su equipo. Se escuchaba de lejos, amado. Y eran las voces de las personas, se escuchaba todo eso. Así que dice que el ruido, los címbalos, ¿verdad? Y todas las cosas se oían de lejos.
¿Qué pasa muchas veces en muchas iglesias? ¿Qué pasa, verdad, con el gozo de la salvación de mucha gente? ¿Qué pasa que a veces usted pasa por ciertas iglesias? Porque la palabra de Dios, el gozo de la salvación debe de provocar cierta alegría, cierto regocijo. Si un pelotero da un jonrón, la gente salta y hay países donde se juega, por ejemplo, golf, que la gente se pelea uno con otro, se atropellan. El fútbol. Y la gente se pone eufórica cuando su peleador, ¿verdad? O su jugador anota un gol. Pero muchas iglesias estamos, segaré en corazones sencillos la gloriosa palabra de Dios. Segaré, segaré. Dice el escritor que cuando la gente pasa, dice, pero ¿y qué es lo que es eso? ¿Qué emoción provoca eso? O sea, que yo me voy a unir a eso. Ahí no hay gozo, ¿verdad? Ahí no hay alegría. La palabra de Dios debe producir en nosotros alegría. Amén. Debe producir cambio, debe producir gozo, debe de producir todas aquellas cosas maravillosas que pueden contagiar a otros también. Lo que Dios nos ha dado es grande, lo que Dios le había dado a ellos es grande. Las promesas de Dios para con ellos eran grandes, ellos las habían perdido, pero las estaban restaurando en sus vidas. Amén. Entonces, eso provocaba gozo, el poder tener otra vez la ciudad amada, el templo, amén, la ciudad habitada en Jerusalén, todo eso provocaba gozo y alegría. Amado, cuando Dios nos restaura cada día, tenemos que tener gozo en nuestras vidas, gozo en nuestros corazones. Gloria a Dios por la iglesia, amén, que ustedes sí, ustedes alaban al Señor, amén. Aquí porque las puertas están cerradas, pero realmente yo creo que el gozo y la algarabía, yo sé que se oiría lejos, amén, en un momento de adoración. Pero adoren más al Señor, amén, y que su voz se oiga. Así que, amado, hubo gran alboroto y gran gozo del Señor. La iglesia de hoy tiene que tener el mismo gozo, amén. El capítulo 13 dice el escritor que la vigilancia constante es el precio que se ha de pagar por la libertad. ¿Usted sabía eso? Usted va a muchos países muy hermosos, muy bonitos. Usted va a Estados Unidos, usted va a Europa, usted va a Suiza, usted va ¿a dónde más? Singapur. Y son países hermosos, ordenados, muy ordenados, muy así. Pero, amado, todo eso tiene un precio. Eso no está así por así. Además de los años que tienen de organización, eso no está así por así. La vigilancia constante es el precio que se ha de pagar por la libertad. La libertad cuesta. Así como a veces decimos la democracia, el poder libremente elegir, eso cuesta y cuesta muchísimo. El chin de democracia que tenemos en nuestro país cuesta, pero mucho, millones y millones de pesos. Todos los años usted paga millones de pesos para que ese chin de democracia se mantenga. La vigilancia constante es el precio de la libertad. Eso no se queda en los pueblos, eso llega también a la parte cristiana. También es el precio de la libertad cristiana. Hay que mantenerse vigilante, amado. Los pueblos antiguos tenían un atalaya en los muros y siempre se mantenían vigilando. En lo que era dentro de las ciudades, dentro de la ciudad fortificada, habían niños jugando, habían mujeres cocinando quizás, habían personas haciendo diferentes labores, habían personas leyendo quizás, etcétera, etcétera. Pero ¿a costa de qué? A costa de soldados y de personas que estaban vigilando. Siempre eso tendrá un costo. Usted también, si usted quiere tener libertad, tiene que mantenerse siempre vigilando su vida, su caminar, su andar y todas las cosas, amén, que Dios le va mostrando en el camino. Así que, amado,
Había pasado todo, se había organizado la fiesta, los muros estaban restaurados. Recuerden ustedes que en los primeros capítulos, Nehemías no le dijo que le dieran su liquidación al rey, ¿verdad que no? Liquídame porque ya yo tengo que ir. No, él pidió un permiso. No sabemos por qué tiempo, pero duró un tiempo para reconstruir esos muros, ¿verdad? Para hacer una casa se van varios meses. Imagínese usted los muros de una ciudad, que era algo bien extenso y bien grande. Así que, amado, se dice que entre los capítulos 12 y 13, Nehemías había regresado a Susa. Todo Nehemías lo había dejado organizado y lo había dejado todo muy bien instaurado y muy bien funcionando. Lo ideal es que todo se hubiese mantenido así. Que todo hubiese seguido de la misma manera. Él estaba de permiso. Dice el escritor que posiblemente pasaron unos 2 o 3 años allá en Susa, y luego él volvió a Jerusalén. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró Nehemías cuando volvió a Jerusalén? Había un grupo de gente que habían firmado: Señor, te vamos a servir, Señor, vamos a estar ahí, Señor, te vamos a alabar, vamos a cumplir la palabra, Señor. Mucha gente emocionales. Todavía en la iglesia de hoy hay mucha gente almáticas y emocionales, pero que de corazón realmente le falta mucho. Es necesario que lo que hagamos, lo hagamos de corazón y lo hagamos, ¿verdad?, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amado, dice que al volver, Nehemías no encontró lo que él había dejado. Nehemías encontró todo lo contrario. Los israelitas, nueva vez, tomaron conciencia del pulsar a los extranjeros de la tierra. ¿Pero por qué? Porque se habían descarriado de nuevo. Versículo del 1 al 3. Vamos a leer. Dice que aquel día, volvimos otra vez, se leyó el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían de entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Nehemías volvió a hacer ese refrescamiento. Y cuando volvieron a leer la palabra y a ver lo que decía, decidieron entonces, ¿verdad?, tomar conciencia definitivamente y separar unos de otros. Versículo 4 al 5. Dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasí, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Ustedes recuerdan con Tobías? ¿Ustedes recuerdan Tobías? Tobías no era del pueblo de Dios. Y el sumo sacerdote, el sacerdote principal, eran consuegros. Sus hijos se habían casado con Tobías, el que decía: si un gato, si una zorra se sube, va a derribar eso, y que le envió cartas, ¿verdad?, a Nehemías. Todo eso le hizo la guerra al pueblo de Dios, ¿verdad?, atemorizando y amenazando. Pues pasaron 2 años, no tanto, no pasaron 50 años, 2 o 3 años, y ya este hombre estaba metido en la casa de Dios, en la familia de Dios, comiendo con ellos, hablando con ellos, durmiendo con ellos, compadreándose con ellos. Pero ¿quién se lo permitió? El hermanito que vivía allá lejos, el sumo sacerdote, el principal. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. No obstante, amado, Tobías también
estaba viviendo en la casa de Dios. Le habían hecho una cámara. Él tenía su habitación ahí. Le habían abierto la puerta. Un hombre que no era cristiano vivía en la iglesia. Tenía parte, tenía participación. Era un hombre de ahí. Me imagino a Nehemías, un hombre pacífico, un hombre tranquilo. Pero de repente como que le salía algo como lo que tenía Moisés. Era el hombre más manso sobre la tierra. Jesús era un hombre manso, ¿verdad? Moisés era un hombre manso, pero en un momento dado le dio un jarrazo a uno que lo mató. Jesús era, aprended de mí que soy manso y humilde. Y cogió un fuete allá en el templo y empezó a voltear la mesa de los cambistas, los que vendían palomas, y las autoridades decían, pero ven acá, nosotros no hemos podido echar esto de aquí, y este hombre lo hizo, el manso. Así que Nehemías era manso también. En otras palabras, el sumo sacerdote mismo había desobedecido a Dios en este asunto tan importante. Que falte el pueblo es malo, pero que falte el sumo sacerdote es peor. Amén. Así que había pasado eso, mis amados. Versículo 6 al 8. Creo que eso fue lo que leímos. Okay. Más a todo esto, yo estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Atarjés, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Nehemías no esperó tener la anuencia del juez, del alguacil. Él cuando supo eso arrancó para allá. ¿Qué es lo de Tobías? No, yo creo que él no preguntó. La mesa, el jarrito de beber, todo lo que tenía lo sacó. Todo lo de Tobías se fue de ahí, lo echó fuera. Literalmente. Fuera. Lo echó fuera todo, amado. Dice que a él le dolió en gran manera. Qué tremendo cuando hay gente que le duelen las cosas de Dios. Que le duele, ¿verdad? Cuando hay cosas que están mal hechas. Lo echó todo fuera. Y además de eso, me imagino que habrá desinfectado todo aquello después de haber sacado las cosas de Tobías de aquel lugar. Versículo 10 al 12. Dice que el pueblo también había descuidado el sostenimiento de los levitas. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está sola? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Miren, amados, en una ocasión yo les hablaba acá acerca de cómo está el mundo, de cómo está la humanidad y cómo está el hombre, la mujer. Y muchas de esas cosas radican en el pago de los diezmos, en el pago de los compromisos de la gente para las cosas de Dios. Los levitas están llamados a enseñar al pueblo, enseñar las leyes de Dios, enseñar las cosas sagradas a la gente. La gente necesita una guía espiritual. Cuando la gente no tiene una guía espiritual, se desenfrena. Dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Cuando la gente espiritualmente no está alineado, se desenfrena. Entonces, cuando no hay un sostenimiento para los que guían al pueblo, en este caso para los levitas, óyeme, nadie se va a morir de hambre. Me imagino los levitas ahí, pasó un mes, 2 meses, empezaban a quedar 2 saquitos de trigo, una cosita de aceite, y pasó el 4.º mes y ya no quedaba nada, y con familia, con hijos. No se van a quedar ahí a esperar morirse de hambre, porque ellos son los levitas. ¿Qué hicieron los levitas? Lo que tenían que enseñar al pueblo, a la ley, a las cosas sagradas, a atender al templo. Amado, se fueron a trabajar secularmente. Se fueron a sembrar maíz, se fueron a atender vacas, ovejas, no sé. Se fueron a hacer lo que tenían que hacer. ¿Y qué pasa entonces con la parte espiritual del hombre, de la mujer? De aquel tiempo, pero también de este tiempo, se van secando espiritualmente, van dejando de acercarse a Dios.
Hay veces que la gente ve eso como algo, a los pastores les gusta hablar del diezmo y eso, pero hay una parte que a veces no entendemos. Para que un ministro pueda atender a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, tiene que estar dedicado a eso, pero tiene que haber un sostenimiento. El apóstol Pablo decía, es algo malo que yo siembre en ustedes lo espiritual y que después yo pueda cosechar lo material. ¿Quién fue soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come del fruto de ella? Entonces es necesario que los ministros de Dios sean sostenidos para que puedan tener paz en sus mentes, en su corazón y puedan buscar a Dios y traer al pueblo una palabra, una revelación que viene de arriba. Pero eso no se puede hacer sentado detrás de una máquina. No se puede hacer conchando, no se puede hacer dando baldazo para arriba y para abajo. Miren, amado, no es fácil. Yo trabajo secularmente y de verdad que tengo que hacer un gran esfuerzo por estar aquí y traer una palabra. Pero cuando hay un hombre de Dios dedicado 100% a las cosas de Dios, las cosas funcionan mucho mejor. Así que gloria a Dios por los hombres y mujeres que tienen esa revelación, que son fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Esta gente habían descuidado lo que era el cuidado de la casa de Dios y por lo tanto ellos mismos habían sido afectados por no cumplir. No cumplían con las primicias, no cumplían con el grano, no cumplían, ¿verdad?, con los diezmos, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo empezó a descuidarse y a volver a mezclarse de nuevo. Así que, amado, ellos habían descuidado ese sostenimiento. El versículo 15 al 18 dice, en aquellos días había en Judá algunos que pisaban en lugares el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en el día de reposo y lo amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea que volvieron otra vez ellos a no asentarse lo que habían firmado. Yo no sé dónde habían puesto eso. Estaban trabajando los sábados, los días de luna nueva, luna llena, todas esas fiestas solemnes que había establecido en la palabra. No estaban obedeciendo nada de eso. Fueron gente emocionales los que llenaron eso. Dios conoce las emociones de la gente, pero Dios también conoce cuando alguien de corazón le sirve y hace pacto con él. Dios conoce los corazones. Así que, amado, esta gente realmente también habían descuidado el día de reposo. Y Nehemías era un hombre de mucho carácter. Nehemías les amonestó, dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. El versículo más adelante, sí, al 18, ¿sí? Y los reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis? Profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo Dios, nuestro Dios, todo este mal sobre vosotros y esta ciudad y vosotros añadís? Dice que Nehemías los amenazó y le dijo, cuidadito con venir. Y ellos vinieron un día, no vengan el sábado, no se va a abrir la puerta. Y ellos vinieron. Y me imagino a Nehemías mirando desde el muro así. Míralo ahí. Y no se les abrió la puerta. Pero el otro sábado vinieron de nuevo. Nehemías le dijo, miren, si ustedes vuelven a venir, ya ustedes saben que van a recibir lo de ustedes. Y dice que cuando él les habló así, temieron y no volvieron. Nehemías recordó al pueblo que la ira de Dios había caído previamente sobre la nación por haber hecho lo que estaba haciendo precisamente en ese momento. Adelante, el próximo slide. Sí. Estos son los últimos versículos que vamos a estar leyendo. Por todas partes, amado, Nehemías les recordó lo que habían hecho que la ira de Dios viniera sobre cada uno de ellos. Nehemías fue un hombre que Dios llamó con un propósito especial, que era primero de reconstruir los muros, pero también, amado, de guiar al pueblo espiritualmente.
Y como una vez un joven vino acá y dio una palabra, o sea, opinó en un resumen que estábamos haciendo. Y él decía que así como estaban los muros, también estaba la parte espiritual de Israel. Muchas veces también espiritualmente nosotros estamos con los muros caídos. Y cuando las cosas están así, cualquier enemigo puede entrar. Cualquier situación puede pasar en nosotros. Dice que una vez más Nehemías contribuyó a restaurar todo lo que se había dejado de hacer. Qué bueno cuando hay alguien que tiene carga en el corazón para que el pueblo de Dios se encarrile de nuevo en las cosas de Dios y pueda empezar a obedecer. Qué bueno es que exista gente que le duela la cosa de Dios y que realmente cuando ven algo que no está bien, no dicen, no, yo me voy de ahí porque es que ahí no son santos. Hay gente que dice, yo no me congrego porque en esa iglesia... Pero si usted es tan santo y si usted sabe lo que hay que hacer, quédese ahí para que las cosas empiecen a arreglarse. Lo más fácil es irse, me voy porque... No, pero si usted sabe cómo deben hacer esas cosas, sea usted parte del cambio. Empiece a influenciar a los demás para que también sean santos, ¿verdad? Para que también empiecen a cambiar. La iglesia, como alguien dijo en una ocasión, es como un hospital, amado. Mire, aquí vienen gente cojo. ¿Te acuerdan los valientes de David? Los valientes de David vinieron cojos, tuertos, gente medio rengo ahí, medio con un brazo medio abajo. Y se le acercaron a David todo eso, pero luego la Biblia menciona los valientes de David. La iglesia, amado, la iglesia, vienen personas heridas, vienen personas con trauma, vienen personas mentirosos, hay chismosos, pero no aquí, aquí no, las otras iglesias, aquí no. Hay personas que dicen mala palabra, hay personas, ¿verdad?, que son bipolares, que un día, ay, Sandy, te amo, te quiero. ¿Qué es lo que está Sandy saludando? Sandy, ¿qué es lo que están saludando? ¿Qué es lo que están? De todo eso hay en la iglesia del Señor. Pero qué bueno cuando hay alguien que permanece en la iglesia, ve todo eso, no es de lo que dicen, no, yo me voy de ahí porque ahí son toditos unos carnales. No, permanecen ahí y empiezan, chuleta, ¿verdad? Y empiezan a hacer los cambios necesarios, primero en su vida, pero también en influenciar a través de la palabra a otras personas que necesitan también cambiar. Amado, todos nosotros necesitamos cambiar. Todos nosotros necesitamos, ¿verdad?, una transformación diaria. Dios te llama como te llamó, chismoso, mentiroso. Cada vez que te pasaba una cosa, decía mala palabra. Todo, Dios te llama así, mal vestido. De todas las formas llegamos aquí. Pero no es el propósito de Dios que te quedes así. Lo torcido tiene que enderezarse. Lo que está cojo tiene que alinearse. Tu temperamento que era tan volátil, no, espérate, tú ofendías a todo el mundo, pero tú no puedes seguir ofendiendo a todo el mundo. Hay cosas que tú tienes que empezar a encarrilarte y la palabra de Dios te va a corregir. Nehemías fue un hombre que no soltó. Nehemías pudo haber dicho, bueno, yo hice mi trabajo. Yo dejé mi comodidad, mi posición, ordené todo, lo dejé bien, hasta firmar un pacto. Y yo vuelvo ahora otra vez y veo este desorden. No, yo me voy de aquí. Nehemías pudo haber dicho eso, pero Nehemías no hizo eso. Él volvió de nuevo y reordenó las cosas. Por eso en su oración le decía, Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho por este pueblo. Y como dice el Salmo 20 o 22, dice, el Señor haga memoria. El Señor te oiga en el día del conflicto. Y el Señor haga memoria de todas tus ofrendas, de todo lo que tú has hecho para el Señor. Cuán necesario, amén, es hacer obras, es hacer cosas buenas a favor de la obra de Dios. Póngase de pie en esta hora.
Con este capítulo concluimos el libro de Nehemías. Y de verdad que hombres como Nehemías hacen falta en este tiempo. Hacen falta en el pueblo de Dios. Convirtámonos, ¿verdad?, nosotros en Nehemías, los Nehemías de este tiempo. Gente fieles a Dios, gente que por encima de las emociones y de las adversidades, de las oposiciones, se mantuvieron fieles y guiaron un pueblo y encarrilaron un pueblo para que buscaran las cosas de arriba, las cosas de Dios. Amén. Cuán importante es, amado, que usted y yo entendamos eso. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. No sé si hay en este lugar alguien que no conoce al Señor, si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, le hacemos la invitación. Dios es bueno. Si alguien escucha su voz y abre la puerta de su corazón, Él entrará a Él y cenará con Él y Él conmigo, dice su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra preciosa, tu palabra viva y eficaz. Oramos, Señor, para que cada una de las cosas que hemos hablado en esta noche, Señor, y en noches anteriores pueda quedar grabado en los corazones, pueda quedar grabado, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en este momento, Padre, por tu pueblo que marcha a sus hogares, que la palabra, Señor, quede atesorada en cada uno de nosotros y podamos ponerla por obra, Señor, que provoque cambio, transformación, que provoque, Señor, el reedificar los muros que han estado caídos y podamos nosotros, Señor, cada día andar, oh Dios, en tus caminos. Padre, guarda a tu pueblo que marcha a sus hogares y concede que lleguemos en paz a ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde.